hermanos. Vamos a aprovechar el tiempo de nuestras transmisiones para compartir el tema de las 7 trompetas. Es un tema muy amplio y por lo tanto vamos a tomarlo en varias secciones. Gracias por su presencia, por su participación aquí en la línea y esperamos que sea una bendición también la grabación que vamos a hacer para aquellos que no pudieron conectarse. Antes de empezar, vamos a orar. Bendito Padre, que su morada es en los cielos, le damos gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Le invitamos, Señor, por favor, en esta hora que su Santo Espíritu hable a través de mí y también impresione las mentes, los corazones de mis hermanos y nos ayude para comprender su palabra, para comprender su mensaje que se ha de presentar durante los martes en las transmisiones que hemos tenido. Le pedimos que nada nos interrumpa, nada nos obstaculice para poder compartir su palabra, su mensaje. Bendición para cada uno de mis hermanos que se han conectado. Usted sea con ellos allá donde quiera estén. Se lo rogamos en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero decirles, ¿verdad?, que allá cuando el movimiento comenzó, se escribieron 2 volúmenes llamados Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Así es que, como ya se tiene un tema, yo digo bien estructurado porque está escrito en esos libros, escritos por el pastor Urias Smith, lo que yo quiero decirles es de que ahora con este mensaje acerca de las trompetas, con la verdad presente, el mensaje del Elías, bueno, venimos a ver que hay una diferencia total, hay una discrepancia total a cómo se explicó el tema de las trompetas allá cuando el movimiento comenzaba y a cómo hoy el mensaje lo explica. Así es que, como la situación está así de seria, vamos a tener quizá 2 secciones dando una introducción. Y esta introducción es fundamental, hermanos, es fundamental la introducción que vamos a dar antes de entrar específicamente al tema de la primera trompeta, de la segunda trompeta, de la tercera trompeta. Quizá nos va a llevar 2 sesiones para hablar de la introducción, el historial del tema y qué son los consejos que nos dan la inspiración para que nosotros podamos estudiar este tema de una forma que lo podamos aprovechar y que cuando tengamos que presentarlo a alguien más, podamos hacerlo de una forma muy cuidadosa. Así es que lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Apocalipsis 8, 6 al 13. Dice así la palabra del Señor. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas,
para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles! Ahora voy a leer del capítulo 9, el versículo 1 al 4, ahora del capítulo 9, versículos 1 al 4 y después 13 al 19. Dice la palabra del Señor: El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ahora leo del 13 al 19. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Esto es el contenido bíblico respecto a las 7 trompetas, omitiendo algunos versículos por ahí de la quinta trompeta, pero en palabras generales, este es el contenido del tema de las 7 trompetas. Lo encontramos en Apocalipsis 8, leímos del 6 al 13, Apocalipsis 9, leímos del 1 al 4, pero que abarca la quinta trompeta del 1 al 12, y después del 13 al 19 se encuentra el tocar de la sexta trompeta. Ya en el capítulo 10 viene el toque de la séptima trompeta. Así es que, hermanos, los que se acaban de conectar, estábamos diciendo que como el tema que Dios o la interpretación que Dios ha enviado en estos últimos días respecto al tema de las trompetas es totalmente diferente al tema que ya se tiene en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, vamos a decir en los adventistas ortodoxos, porque los modernos conocen muy poco de la profecía. Pero aquellos que conocen los escritos del pastor Urias Smith, en esas 2 obras que él escribió, que se titularon Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, se dan cuenta al momento cuando presentamos el tema que es totalmente diferente a como lo tiene la iglesia. Y algunos se llenan de prejuicio. Y por eso es necesario que nosotros sepamos bien una introducción sólida para poder romper ese prejuicio que existe en las mentes de las personas y que se cierran de momento porque dicen, no, esta es otra doctrina. Esto no es de la iglesia adventista. Bueno, hay que saber cómo trabajar con estas
mentes que están prejuiciadas. Y por eso es que voy a dar la introducción. Y vuelvo a decir, quizá van a ser 2 sesiones para poder llegar a comprender la introducción. Tenemos ya cerca de 19 siglos, fíjense hermanos, de 19 siglos desde que el apóstol Juan escribió el tema, y en este periodo la iglesia ha tratado de dar una explicación acerca de estas profecías que fueron escritas por el apóstol Juan en el Apocalipsis. Pero, sin embargo, antes de que el mensaje llegara, solamente lo que nosotros podemos ver que solamente en vez de aclarar más las cosas, venía más oscuridad, venía más confusión. ¿Por qué, hermanos? Porque los que estudiamos la profecía sabemos que Dios tiene su tiempo para todo. Para todo momento Dios tiene designado el momento. Y el momento para llegar a comprender completamente el tema de las trompetas no había llegado antes, sino hasta 1929, cuando llegó este mensaje. Así es que de ese tiempo para atrás hubo muchos intentos, pero lamentablemente solo lo que trajeron fue confusión, pero también queremos reconocer algo, hermanos. Queremos reconocer algo de que mientras no llega el tiempo de la interpretación correcta de las profecías, el Señor no toma en cuenta a veces cómo se explican o cómo se dan a entender en el tiempo antes de que llegue el momento de revelarlas. El Señor no lo toma mal. Es más, hasta el Señor mismo usa ese tipo de interpretaciones de alguna forma para ayudar a su causa, como lo es el tema de la piedra de Daniel 2. Ustedes lo saben, hermanos. Ese tema de la piedra de Daniel 2 también es un tema que comenzó allá en los inicios del movimiento adventista y que Dios lo usó para bendición todos esos años mientras no había llegado la verdadera interpretación. Nosotros lo vemos así. No decimos, la iglesia ha estado enseñando error, la iglesia está mal, la iglesia... No había llegado el momento para revelar la verdad en cuanto a esa piedra que es cortada del monte y que destruye la imagen. Una vez que llega el momento, entonces, ahí es cuando ya somos probados con esa luz. Igualmente con el tema de las trompetas. Quiero leer Daniel, capítulo 10, versículo 21, que nos ayuda para poder comprender el tiempo cuando el Señor determina y qué papel desempeña Él en esto. Daniel, capítulo 10, versículo 21 dice así: Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Fíjense. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Qué nos muestra esto? Que el Señor tiene su tiempo para declarar la verdad. Ahora bien, es cierto que hemos tenido muchas interpretaciones, pero no han sido a través de la inspiración. ¿Ok? Y según la palabra del Señor, en Segunda de Pedro, quiero llevarlos ahí, Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 21 dice lo siguiente: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es muy importante esto, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor, que en ningún tiempo la profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, y estos son los profetas, hablaron siendo inspirados a través del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que dictó las Escrituras es el mismo Espíritu que puede interpretarlas solamente. Así es que, hermanos, en este caso, hablando de profecía, aquí no tiene que ver la erudición, aquí no tiene que ver la preparación teológica del predicador o de los predicadores.
en este asunto de la profecía, hermanos, el Señor no toma en cuenta esto. El Señor interpreta y revela su palabra a través de los profetas. Y a través de la historia nos damos cuenta que siempre ha usado más personas humildes, personas sin educación escolar, sin educación teológica, para revelar sus verdades. Hermanos, estas son cosas bien importantes que deben estar siempre en la mente, porque el prejuicio que dice, hermano, ¿y quién es esta persona que interpretó estas profecías ahora de las trompetas? Porque cuando vamos a la historia, pues hablando de Urias Smith, estamos hablando de una eminencia de cerebro, una eminencia, o sea, en cuanto a la profecía, hermanos. Pero la gran pregunta que nos hacemos hoy nosotros, ¿fue inspirado? ¿Fue profeta? Esa es la gran pregunta que nos hacemos nosotros al presente, hermanos. Y eso es muy importante para romper los prejuicios o para romper esas barreras que se ponen por algunas personas que dicen, no, es que esto no es igual como la iglesia lo explica. Recuerden, hermanos, los profetas son los únicos capacitados para interpretar las profecías. El espíritu que dictó la profecía es el espíritu de profecía, y el espíritu que las interpreta es el espíritu de profecía, y para eso Dios usa sus profetas. En todo momento debemos estudiar la palabra de Dios, y lo debemos hacer con mentes abiertas. Miren lo que dice la inspiración. Escúchenme atentamente. Mensaje para los jóvenes, página 258. Este consejo valiosísimo. No leáis la palabra a la luz de opiniones anteriores. Muy importante. ¿Por qué citamos esta referencia? Porque ya les decimos que ya hay un tema bien estructurado de las trompetas. Y ese tema se hizo antes de que viniera esta luz. Entonces lo que dice el espíritu de profecía aquí, no leáis la palabra a la luz de opiniones anteriores. Investigadla, en cambio, cuidadosamente y con oración. Quitemos de nuestra mente esas ideas antiguas, hermanos, porque sí, este tema es algo nuevo totalmente para los adventistas del séptimo día. Y tenemos que decir, hermanos, vamos a dejar a un lado los conceptos, las explicaciones que ya se tenían antes, y si vamos a presentar algo nuevo, ahora lo que tenemos que hacer es estudiar cuidadosamente y con oración, con mente libre de prejuicio. Resulta ser que muchas veces empezamos a escuchar un tema y empezamos a ver que no coincide con lo que yo conozco, y entonces ahí me resisto, ahí me opongo. Eso es prejuicio. ¿Qué debo de hacer yo? Primero, ¿qué debo de invitar que hagan aquellos que están estudiando conmigo? Hey, hermanos, vamos a dejar a un lado los prejuicios. Sí, es cierto que ya hay una explicación del tema, pero escuchen y vamos a ver cuál de las explicaciones está mejor, cuál de las explicaciones tiene más fundamento en la Biblia. Ahora dice, si al leerla o al estudiarla o a estudiar el mensaje se produce la convicción y veis que las opiniones que habíais acariciado no están en armonía con la palabra, no tratéis de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Miren, mis hermanos, esto es muy importante y vamos a estudiar un tema que justo se aplica a esto. ¿Sí? Si al estudiar el tema somos convencidos, se produce una convicción en nosotros, pero vemos que esa convicción es contraria a las opiniones acariciadas que yo tenía anteriormente, debo de hacer a un lado mis opiniones y debo dejar que la palabra de Dios prevalezca. No debo de esforzarme, porque eso es lo que sucede siempre. Trato de acomodar la Biblia, trato de acomodar las profecías de acuerdo a mis opiniones, a mis pensamientos, antes de sujetar mis opiniones y mis pensamientos a la palabra. Eso, hermanos, es algo que se da siempre, y yo espero que no se dé con nosotros. Dicho sea de paso, ustedes están aquí estudiando este tema conmigo, y yo espero que lo estén haciendo así como lo dice la inspiración. Y si ya tienen una idea bien formada de este tema, yo les invito, escuchen con mentes libres de prejuicio. Escuchen atentamente si el tema
tiene base bíblica y si la interpretación es mejor que la que tenías anteriormente. Pues hago estos comentarios, hermanos, porque digo, no estoy predicando solo para ustedes. Yo espero que ustedes ahora prediquen para otros. Yo espero que ustedes ahora les den este mensaje a otros. Sigue diciendo la cita de mensaje para los jóvenes. Haced concordar vuestras opiniones con la palabra. Muy importante. En todo momento, mi hermano, mi hermana, haz concordar tus opiniones con la palabra. No trates de que la palabra concuerde con lo que tú piensas. No, es lo que yo pienso debe concordar con lo que dice la palabra. Dice, no permitáis que lo que habéis creído o practicado en lo pasado, miren, esto es importantísimo. No permitáis que lo que habéis creído o practicado en lo pasado gobierne vuestro entendimiento. Qué maravillosa cita, qué poderosa cita, hermanos, que viene para ayudarnos a ver las cosas en otra dimensión, en otro panorama, cuando estudiamos la profecía, cuando estudiamos la palabra del Señor. No permitamos, hermanos, no permitamos, una vez que el Espíritu Santo nos esté tocando nuestro corazón, no permitamos que el pasado, lo que hemos creído en el pasado, gobierne nuestro entendimiento. Tratemos de seguir los consejos divinos. Mensaje para los jóvenes, página 258. Es la cita que acabo de leer. Mensajes para los jóvenes, 258. Así es que, mis hermanos, esta cita es especialmente para todos aquellos que se fijan mucho o aceptan mucho las opiniones humanas, las opiniones de las personas, porque son personas educadas, porque son personas instruidas en la teología. Ya dijimos, hermanos, ya dijimos que Dios no se fija tanto en eso. Debemos de asegurarnos que la interpretación de la profecía sea hecha por algún profeta, por los profetas. Y claro, por un profeta verdadero, porque profetas hay muchos. No voy a entrar en eso, ¿verdad? Pero que sí estemos bien al tanto de esto y como se los digo yo, ¿verdad? Porque los hermanos en la iglesia, al momento que estamos presentando este tema, vienen con las obras de Urias Smith. Y es más, muchos dicen, no, es que en una visión, la hermana White dice que vio un ángel que dirigía la mano de Urias Smith mientras escribía estas obras. Eso yo no lo he leído y sé que es el testimonio de un pastor que él escribió y que estaba con la hermana White y que él escuchó que la hermana White dijo eso. Sin embargo, no hay en los escritos de la hermana White algo que diga que ella soñó o que ella vio en visión que un ángel dirigía la mano del hermano Urias Smith mientras él escribía estas profecías. Ahora, lo que sí digo es de que él hizo un buen trabajo a su tiempo, a su nivel, pero no creemos que haya sido un trabajo inspirado, ¿sí? Lo vamos a demostrar ahora con la introducción que yo estoy dando. Tengo 3 puntos aquí. Tengo 3 puntos importantes que quiero compartir con ustedes. Número 1. Cualquier explicación de una profecía, escúcheme atentamente, cualquier explicación de una profecía que añade o quita cualquier parte de una escritura pertinente para armonizar la interpretación, solo puede ser falsa. Escuchen, hermanos. Cualquier interpretación, cualquier explicación de la profecía que se le quite o se le agregue, fíjense, que se le quite o que se le agregue para que pueda coincidir con lo que uno quiere decir, esa interpretación es falsa. Eso es muy importante. Número 2, cuando el Espíritu de Dios interpreta las Escrituras, en ninguna manera necesita alterar cualquier parte de ellas para hacer que la explicación encaje en lo que está siendo desenvuelto o en lo que está siendo explicado. Escuchen, hermanos, en ninguna parte, cuando el Espíritu Santo interpreta, en ninguna parte altera. Ir explicando el tema de las trompetas, vamos a explicar un poquito cómo la iglesia las explica, cómo la iglesia predica el tema de las trompetas.
Y por eso estoy dando estas bases que al explicar la profecía no se debe de alterar nada de ella, y más para que trate de coincidir con lo que yo quiero decir. 3. Cuando se hace la verdadera interpretación de una profecía, esta siempre contiene una lección de verdad presente. Miren, hermanos, esto es muy importante. A veces nosotros queremos la profecía, ¿verdad? Y hablamos de la profecía, pero casi a veces nos vamos por lo histórico, casi nos vamos siempre por la historia. Eso es importante, mostrar cómo la historia confirma la profecía. Eso es muy bueno. Sin embargo, acuérdense, hermanos, acuérdense de que cualquier explicación de la profecía tiene que tener una verdad para el pueblo de Dios, para el presente. Es cierto que hay profecías que ya se cumplieron, están en el pasado, solo son históricas, pero hermanos, especialmente las profecías de los 7 sellos, las 7 trompetas, dentro de todo su marco histórico, su explicación histórica, debe haber un mensaje espiritual para el pueblo de Dios para este tiempo. Esto es muy importante y es más, yo les invito, ustedes quieren hacerle la prueba al tema como lo explica o como lo ha dejado interpretado el hermano Jutep, podemos hacerle todas estas pruebas, si realmente las cumple o no las cumple. Pero también yo te invito que si tú vas a escuchar este tema de otro predicador, de otro pastor, un teólogo, y no le encuentras que él está usando estas reglas, ten cuidado. Ten cuidado, tú tienes la manera cómo probar, cómo ver si realmente la interpretación es verdadera o es falsa. Y por eso es que estamos dando estas bases. Esto es muy importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta, porque el conflicto de los siglos, en la página 667, dice que en diferentes periodos Dios ha enviado verdades especiales para su pueblo, ¿sí? En todo tiempo. Y si es a través de la profecía, Dios tiene un mensaje para su pueblo al tiempo presente. Y este tema de las trompetas no es la excepción. El tema de las trompetas, hermanos, tiene historia y tiene cosas que están ocurriendo al presente y tiene cosas que todavía están por cumplirse. Esto es lo importante de la profecía. Histórico, lo que tiene que ver al presente y lo que todavía tiene que ver al futuro. Y en el tema de las trompetas encontramos mucho de cada uno de estos aspectos. Así es que, hermanos, asegurémonos que la profecía siempre venga acompañada de un mensaje de verdad presente para el pueblo en ese tiempo, ¿verdad? Eso es una regla inquebrantable, siempre ha sido así. Y si lo quiere confirmar, confírmelo en Conflicto de los Siglos, la página 667. Ahí lo puede leer. Así es que, mis hermanos, conociendo todo esto, el enemigo de las almas, el enemigo que no duerme, conociendo todos estos aspectos que estamos aquí dialogando y explicándoles, el enemigo ya ha hecho su obra. El enemigo se ha adelantado, fíjense, el enemigo se ha adelantado para traer una falsa interpretación de este tema. Y ahora nos vemos confrontados con esta situación. Cuando llegamos con el tema de las 7 trompetas, claro, para adventistas ortodoxos, adventistas que conocen el mensaje adventista ortodoxo, a eso me refiero, el mensaje de los pioneros, enseguida ellos dicen, no, esto está contrario, esto es en contra de la teología adventista, de la profecía adventista. Y sí, yo lo admito y digo, es totalmente contrario, pero vuelvo a lo mismo. Lo que yo decía al principio, la pregunta es, ¿y de dónde vino la interpretación de las 7 trompetas de los adventistas del séptimo día? ¿De quién vino? Decimos, de Urias Smith. Y la primera pregunta que hacemos, ¿fue Urias Smith inspirado? ¿Fue él un profeta? Desde ahí, con esa pregunta, vuelvo a decir, hermano, lo digo, no porque les esté predicando a ustedes, quizá ustedes lo sepan y lo sepan mejor que yo, lo que estoy tratando de darles una clase para que ustedes presenten este mensaje en la iglesia. Por eso yo lo dije al principio, hermanos, no me gusta mucho a mí
dar sermones y predicar. Me gusta más enseñar. Me gusta más capacitar. Y ese es el objetivo. Ese es el plan que yo tengo, hermanos, al tener estas transmisiones los días a martes. No es que se conecten y me escuchen, qué bonito, predicó el hermano. Hermanos, yo quiero que ustedes tomen nota. Si de algo les sirve lo que yo les comparto, tomen nota y lo tengan presente para que ustedes lo compartan con los demás. Y por eso es que estoy diciendo aquí, ¿verdad? Que el enemigo que sabe todo, miren, sabe todo, porque uno se da cuenta, hermanos, el gran prejuicio que hay. Yo soy testigo y les puedo dar testimonio que he llegado con personas dándoles el mensaje, los 144,000, la gran multitud, la piedra de Daniel 2, Zacarías 6, Apocalipsis 12, Ezequiel 4, hasta el tema del reino y otros temas. Pero cuando llegué a este tema, ahí fue cuando esta gente dijo, ¿saben qué? No más, hermano Héctor, porque ahí ya se salió totalmente de la doctrina adventista. Claro, estos eran doctores, licenciados, maestros de universidades, personas educadas, ¿sí? Y que conocen bien el mensaje adventista, y que llegamos a este punto porque el tema de las trompetas no coincide en nada. El mensaje que presenta el Elías no coincide en nada con el mensaje que tiene la iglesia adventista, pero vuelvo a lo mismo. No nos pongamos a querer decir, mire, pero esto, no, vamos a la raíz. Y es lo que estamos yendo ahorita, a la raíz, porque el enemigo que está siempre despierto y está velando, él ya se adelantó de hace tiempo atrás para pavimentar el camino, para abrir una puerta y así se peque contra el Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, el pecado imperdonable, el pecado que no es perdonado ni en el cielo ni en la tierra, es el pecado en contra del Espíritu Santo. Y ese pecado es cuando se rechaza una verdad, cuando se rechaza un mensaje que Dios envía para salvarnos, entonces se peca contra el Espíritu Santo. Y como el enemigo sabe bien, él se adelanta, da otra interpretación de este tema, y entonces cuando llega la verdad, se imaginan ustedes lo que sucede. Cuando llega el mensaje que Dios está enviando, el mensaje de la verdad, ya el enemigo tiene listo para que la mayoría peque en contra del Espíritu Santo, para que la mayoría rechace la verdad y así se pierdan. Sí, hermanos, el mensaje de salvación que Dios envía en cada tiempo, siempre lo envía con el fin de que a través de ese mensaje nos salvemos. Pero si el mensaje se rechaza, es el único medio por el cual podemos salvarnos, no hay oportunidad. Y así es que con este tema, hermanos, les digo que di mi corta experiencia de lo que me ha sucedido a mí en el campo cuando predico el mensaje con estas personas. Llegando a este tema dijeron no. Yo les invité, analicemos, veamos, les dije todos estos puntos, pero no quisieron más seguir porque hay una discrepancia total en la interpretación que da la iglesia a la interpretación que da el mensaje. Así es que tengo 4 puntos aquí importantes que quiero compartir con ustedes. El primero, nadie se pierde por creer una falsa interpretación en una profecía. Escúcheme, nadie se pierde por creer una falsa interpretación de una profecía antes que la verdad de ella sea revelada. Es lo que les digo, hermanos. Sí, ha habido falsas interpretaciones de la profecía, como lo es este tema de las trompetas, como lo fue el tema de Daniel 2, ¿sí? Pero dice la inspiración que nadie se pierde por eso, por creer en una falsa interpretación de la profecía, antes, esto es muy importante, antes que la verdad de ella sea revelada. O sea que yo puedo haber creído un error, pude haber predicado un error en cuanto a la profecía, y no hay problema con eso. Pero si cuando el Señor envía la verdad, envía su mensaje, ¿ok? Y yo lo rechazo, ahí sí hay problema. Ahí sí hay problema. Entonces esto es importante para los hermanos adventistas y para todos nosotros, hermanos. ¿Verdad? Hermanos, porque muchos dicen, pero mire, ese mensaje de la piedra de Daniel 2 y este tema aún de las trompetas,
en su tiempo hicieron una gran obra, nadie lo niega, nadie dice que no. Sin embargo, no con eso quiere decir que era la verdad. Ahora que Dios ha enviado la verdad para probarnos, entonces, si yo me quedo con lo antiguo y rechazo la luz al presente que Dios está enviando del tema, ahí sí hay problemas y ahí sí me puedo perder. Dice, siempre que la falsa interpretación también, otro punto importante, hablando de las falsas interpretaciones de la profecía, también hay otro punto que debemos analizar, siempre y cuando estas falsas interpretaciones no nos aparten de alguna otra verdad fundamental. Vamos a decir, viene una explicación de la profecía que no es correcta, ¿ok? Pero solo se queda ahí con la profecía. Pero si en esa explicación que viene el predicador o las personas que están promoviendo este mensaje empiezan a hablar en contra del sábado, en contra de que la no inmortalidad del alma, en contra de verdades fundamentales del cristianismo, ahí sí hay problema. Ahí sí hay problema, hermanos. O sea que cuando toca solo la profecía, bueno, queda en la profecía. Pero cuando eso viene a mover otros pilares de la fe verdadera en la Biblia, ahí debemos de tener cuidado, mucho cuidado. Los que predican de cualquier manera están en peligro. ¿Por qué? Como la historia lo revela, los pocos que vienen a ser así envueltos en error no están dispuestos a humillarse a sí mismos, renunciando a sus errores y aceptando la verdad cuando es dada a conocer. Cuando hay personas que están predicando un concepto falso de la profecía, estamos diciendo que no hay problema con eso y que no se van a perder por eso, pero ya dimos 2 puntos, pero aquí hay otra situación. ¿Qué sucede cuando se predica algo y se predica y se predica y se predica por muchos años? Eso llega a ser parte del predicador, eso llega a ser parte de él. Y aunque es falso lo que predica, como lo ha predicado por tanto tiempo y pareciera que ha tocado los corazones, esa persona llega a convencerse totalmente de que no hay otra cosa más que eso. Y cuando llega la verdad, fíjense, cuando llega la verdad, cuando llega el mensaje divino de Dios, la mayor parte de estas personas lo rechazan, no lo aceptan y no quieren renunciar a sus errores y no quieren aceptar la verdad ni la quieren dar a conocer. ¿Por qué? Por lo que ya hemos dicho. Hay varias formas como Satanás obra y entrampa a las almas, hermanos, con el fin de que ellos se pierdan. Y es lo que suele suceder, es lo que está pasando hoy. La mayoría en la iglesia está rechazando el mensaje porque algunas interpretaciones o muchas de las interpretaciones de la profecía o la mayoría de ellas van en contra de lo que la iglesia enseña en cuanto a las profecías. Ahora, eso no nos debería a nosotros asustar y eso lo debemos de transmitir a las personas. No se asusten con eso. No se asusten con eso, ¿verdad? De que ahora viene algo nuevo. No, siéntense y estudien. Dice la palabra del Señor, examinadlo todo y retened lo bueno. Pero hay que mostrarles el peligro que hay. El enemigo, sabiendo todo, él hace su obra años adelantado. Fíjense, años adelantado, él obra, él prepara todo para que cuando la verdad venga, la verdad no tenga efecto. Para que cuando la verdad llegue, los predicadores que predicaron las falsas interpretaciones en el pasado, ahora llegando a la verdad, se oponen a ella y la rechazan. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Número 3. Estos predicadores están consecuentemente en constante peligro de pecar contra el Espíritu Santo, lo que ya dijimos. Y estando extremadamente percibido de esto, Satanás tuerce las profecías antes que sean reveladas divinamente. Miren, hermanos, y esto es una verdad absoluta. La obra del enemigo es torcer la profecía. ¿Cuándo? Cuando llega la verdad, no, antes de que la verdad llegue. Él ya hizo su obra, él ya hizo su trabajo ahí, porque él sabe que hay mucho que ganar y que hay mucho que perder. ¿Sí? Así es que él no duerme, hermanos. Él sabe muy bien, o sea, el enemigo sabe muy bien
que muchos renuentes a ser corregidos y a cambiar sus errores por la verdad revelada, serán así guiados a la ruina eterna. El enemigo sabe bien que aquel que ha sido un gran predicador, de grande influencia, no le va a gustar ser corregido, no le va a gustar que el Espíritu de verdad diga, hey, no lo has estado predicando como es así. Y el enemigo hace su trabajo en los corazones de estos que no quieren ser corregidos y que no van a cambiar sus errores por la verdad. Así es que finalmente serán guiados a la ruina. 4. Del todo importante, por lo tanto, es la necesidad que el estudiante de la verdad se fortifique a sí mismo con toda honestidad y humildad, mientras la luz de la verdad ahora se está volviendo minuciosamente en teorías populares. Se está volviendo la verdad cada vez más en teorías populares, pero el consejo para nosotros, hermanos, que es una necesidad urgente, apremiante, que todos aquellos que somos estudiantes de la verdad nos fortifiquemos a sí mismos con toda honestidad y humildad mientras esto está sucediendo. Si nosotros tratamos de albergar eso en nuestro corazón, la honestidad y la humildad, vamos a ir por buen camino. Bien, hermanos, pues el tiempo se ha ido. Voy a tomar otros minutitos. Quiero hablarles un poquito acerca de la obra escrita por el pastor Urias Smith. Él fue un renombrado ministro, vuelvo a decir, hermanos. Si lo ven en la historia, fue un renombrado ministro, estudioso de las Escrituras y muy dado a explicar las profecías. Así es que él escribió 2 libros en tiempo cuando vivía la hermana White. Ustedes se van a encontrar por ahí en sus escritos de la hermana White hablando ella acerca de las obras que fueron escritas por Urias Smith y ella la recomendaba en su tiempo. Vamos a decir, ¿hubo un problema con eso? No hubo un problema con eso. El problema viene cuando el Señor revela su verdad y entonces estos se levantan en contra de ella. Ahí sí viene el problema. Ya lo explicamos, hermanos. Hay un problema de un tema de una profecía que se ha explicado por muchos años de una forma. Y ahora que el Espíritu Santo revela que no es así, el enemigo ya ha trabajado en el corazón y las mentes de las personas para que en vez de aceptar esa verdad, se opongan a ella. En este libro, llamado, y les digo cómo se llamó, hermanos, originalmente, Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Así fue el título que se le dio en tiempo de la hermana White. Después se cambió el nombre y ahora se dijo Profecías de Daniel y Apocalipsis. Pero al principio eran pensamientos. Un pensamiento es algo que puede cambiar, es algo que se está explicando, se está proponiendo, pero que puede cambiarse. Miren cómo el enemigo también obra en eso, hermanos. Ahora después le cambian de pensamientos a profecías y como que eso ya está más delicado como para cambiarlo. Pero esto es obra del enemigo. En este libro se explica, entre otros temas, el tema de las 7 trompetas. En la obra de Urias Smith se explica el tema de las 7 trompetas. Y aquí uno nota que el hermano Smith no es el autor original de la exposición de las trompetas. Miren, esto es muy importante, hermano. De que no fue el hermano Urias Smith el expositor original de las trompetas. El originador fue Messrs. Kate, Clark, Barnes, estos nombres en inglés. Dice, hasta aquí, dice el anciano Smith, Kate, o sea que es uno de ellos, nos ha suplido con ilustraciones del tocar de las primeras 5 trompetas. Miren, hermanos, el hermano Urias Smith tomó el material de estos ministros, estos predicadores, la mayoría de ellos dominicales, ¿verdad? O sea, observadores del domingo, tomó la interpretación de ellos, pues está hablando aquí
Por ejemplo, está hablando él aquí de este hermano llamado Kate, y él dice, él nos ha suplido con ilustraciones del tocar de las primeras 5 trompetas. Él tomó su material, sus escritos de este pastor y lo puso en su obra, en su libro, y eso se lee, quien pueda tener esos libros, la página 506. Ahí se lee lo que estoy compartiendo, se lee lo que explica el hermano Urias Smith, y de ahí nos damos cuenta que él no fue el originador de este material de las trompetas. Él lo tomó de otros predicadores y lo puso en esa obra y se quedó en esos libros, hasta hoy, hermanos. Y ahora eso circula como si fuera 100% adventista, cuando en su origen nos damos cuenta que no lo fue. Que fue útil para su tiempo, lo aceptamos, lo reconocemos, pero no quiere decir que con eso era verdad absoluta y que tenía que quedarse así, porque ya dijimos al principio, los únicos que pueden interpretar la profecía y este asunto de las trompetas son los profetas de Dios. No hay ningunos otros, hermanos. Por muy educados que sean, por muy eruditos, muy conocedores, si no tienen el espíritu de profecía, no pueden interpretar las profecías. Luego, más adelante, se lee en el mismo capítulo de este libro, en el capítulo 9 del verso 17, lo siguiente se lee. Voy a leerlo de la Biblia para que ustedes se den cuenta de lo que quiero compartirles ahora. Apocalipsis 9:17 dice lo siguiente. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Eso es lo que dice la Biblia. Miren, hablando de estos jinetes y de estos caballos, cuyas cabezas eran como león, y dice que de sus bocas salía humo, azufre, fuego y azufre. Miren lo que dice el hermano Urias Smith, bueno, lo que tomó del material de estos otros pastores y él lo puso ahí. Dice lo siguiente, este material. Al disparar los turcos sus armas de fuego, montados en los caballos, pareciera al observador distante que el fuego, humo y azufre salía de la boca de los caballos, como lo ilustra la placa acompañante. Hay un cuadro, hay una foto en ese libro donde se muestra un soldado turco con un rifle montado en un caballo y disparando, ¿verdad? Y saliendo el humo del rifle, ¿verdad? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que de la boca de los caballos, que su cabeza era semejante al león, de su boca salía de ahí el fuego, el humo y el azufre. Sin embargo, en la interpretación, noten ustedes, ahora ellos lo literalizan la situación y dicen que fueron los turcos, ¿verdad? Disparando sus rifles montados en los caballos. Esto es solamente mostrando una parte de la forma como quedó en esos libros interpretado el asunto de las trompetas, hermanos. Si está hablando de símbolos, claramente está mostrando una verdad espiritual, ¿verdad? Sí sabemos que tiene que ver también con la historia del mundo, pero como dijimos, ¿qué de espiritual, qué lección, qué verdad presente podemos sacar nosotros como pueblo de Dios de la batalla de los turcos conquistando el mundo, ¿verdad? Si ustedes estudiaran esas profecías basados en las trompetas, no encontrarían nada más que historia y literalizado. Ojo con eso, tengamos cuidado. Eso lo dice en la página 510 de su libro, Daniel y Apocalipsis. Ahora menciona al otro teólogo, predicador, dice, Barnes cree que esto fue el caso. Enfatiza el anciano Smith y una declaración de Gibbon confirma esta opinión. Daniel y Apocalipsis, página 510. Él menciona nuevamente a estos líderes, pastores, teólogos, ¿verdad? Porque él tomó la declaración de ellos y la puso, ¿verdad?, en su libro. Bueno, hasta aquí, hermanos, yo quisiera detenerme. Yo les dije que antes de entrar al tema de las trompetas, es necesario que sepamos todo esto, hermanos. Vuelvo a decir, quizás ustedes digan, no, hermano Héctor, ya quiero la primera trompeta, quiero la segunda trompeta. Cuando ustedes vayan allá al campo o vayan a las personas y les quieran dar este tema,
Yo quiero decirles, hermanos, que se van a confrontar con una situación muy difícil, porque vamos a presentar un tema totalmente opuesto a la interpretación que la iglesia ya tiene. Y por lo tanto tenemos que tener una introducción, tenemos que tener una base tan sólida para romper esos prejuicios y poder hablar con las personas. Así es que me llevó hasta aquí. En la próxima sesión termino con la introducción y sería hasta la tercera sesión donde vamos a comenzar hablando ya de la primera trompeta, de la segunda trompeta y de la tercera trompeta. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.